Gloria a Dios. Quiere decir, hermano, que no hay secreto más grande de victoria que la obediencia a la palabra del Señor. Sea la palabra que Él le habló a ellos en instrucciones personales o lo que está aquí escrito, que es exactamente como si el Señor nos estuviera hablando cara a cara a nosotros. Porque usted lee la Biblia, no es un libro cualquiera, no, usted está oyendo la voz de Dios según lee la Biblia. Usted está leyendo la palabra y Él está hablando a usted. Lo que Él dijo, lo que Él determinó, lo que Él dictó para que nos guiara a nosotros como lámpara. Lea la Biblia, lea en ese ambiente, lea en esa actitud. Tú me vas a hablar, yo voy a oír cuidadosamente. Vale la pena aprenderse de memoria docenas y docenas y docenas de textos bíblicos. Eso es de impacto de fe. Y cuando usted va por ahí moviéndose, los repite en su mente y los piensa, porque eso es pan. Pan del bueno, del legítimo. Ese no es pan refinado, alabe lo que Él vive. Es pan integral de arriba del tercer cielo. Pero es pan para el espíritu, eso alimenta nuestra persona interior. Dice que cuando Dios llamó a Josué, se murió Moisés, llamó a Josué. Le dijo, medita en mi palabra de día y de noche. No la parte de tu boca para que en todo seas prosperado y tengas buen éxito. Mira el secreto que le dio. Yo estaré contigo como estuve con Moisés. Le dijo, pero no basta eso. Medita en mi palabra de día y de noche. No la partes de tu boca. Guárdala, obedécela. En todo vive por esa palabra. Y entonces tendrás éxito. Y Josué hizo eso. Por eso Josué pasó el pueblo a la tierra prometida y no hubo que se le resistiera en todos los días de su vida. Y cuando ya no hubo más tierra que conquistar, se paró firme y dijo, todavía yo y mi casa serviremos a Jehová. ¡Hasta arriba! ¡Gloria a Dios! Son los hombres de Dios que son dignos de ser imitados, porque fueron un ejemplo de lo que es un siervo de Dios y cielo. Gloria al nombre de Jesucristo. Ahora en Pentecostés, mientras esperaban, verso 1, llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, juntos pero con un solo propósito, una sola mente. Así tiene que moverse la iglesia del Señor, unánime. Esa es nuestra falla más grande, que a veces ni estando juntos estamos unánimes. No se enoje, que el Señor le habla. Oremos cada día más por unidad del cuerpo de Cristo. Unidad, que estemos uno, que seamos uno. Y clamemos con lágrimas porque Dios es poderoso para ayudarnos. Son decisivos para que se cumpla lo que Él prometió, que haríamos sus obras aún mayores. Que en los últimos días la gloria de esta casa sería mayor que la apostólica y que todas las glorias de Israel. Bendito sea Dios. Para que cuando suene la trompeta, muchos más vuelen para el cielo y muchos menos se queden aquí abajo. Verso 2. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Fíjense que eso es literal. Eso no es un símbolo ni una figura. Eso estaban ahí ellos unánimes, orando, a lo mejor estudiando la palabra. Cuando de pronto oyeron ese ruido, miraron así y descendió ese viento y entró con una tempestad. Se movió soplando por medio de todo. Los ojos se le querían salir de la cara a los discípulos. A lo mejor Pedro dijo, pero ¿y qué es esto? Una temporal. Y el negociado del tiempo no anunció. Alabado sea Dios. Era un temporal, pero del que necesitamos nosotros aquí en esta mañana, del tercer cielo. Del que Dios nos va a derramar. ¡Ay, Saja llama! Del que Dios nos va a derramar en esta mañana, para la gloria de Él. Y gozo y bendición nuestra. Porque necesitamos eso, hermano. Porque cuando ese temporal se mete dentro de nosotros, nos volvemos un temporal espiritual. Donde quiera que vamos, revolucionamos y revolcamos todo en el nombre de Jesucristo. Sea bendito el Señor Jesús. De quiera que Pablo iba, se formaba un escándalo, hermano. Se escandalizaba a todo el mundo, hasta las autoridades a veces. Y Pablo salía expulsado a veces de las ciudades, maltrecho, pero siempre se quedaba un grupo salvado, glorificando a Dios. Sea bendito el Señor. Se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Se posaron sobre cada uno de ellos. Que sí que literalmente Pedro veía una lengua de fuego en la cabeza de Juan. Juan veía una lengua de fuego en la cabeza de María. María miraba a la Magdalena y había una lengua de fuego en la cabeza de aquella mujer. Todos tenían lenguas de fuego en las cabecitas. Señor, pon lengua de fuego en todos nosotros esta mañana.
Él no ha cambiado. ¡Aleluya! Cristo vive. Santo, mi alma te alaba. Hay poder en Jesús. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Dice que todos, había el 120, todos fueron llenos del Espíritu. No quedó uno que no fuera lleno, no quedó uno que no recibiera el Espíritu, no quedó uno que no hablara en lengua. Ahí vemos la perfecta voluntad de Dios para su iglesia, porque ahí nació la iglesia del Señor. No nació en Roma, como algunos dicen, ni nació en Puerto Rico ni en Chile tampoco. Nació en Jerusalén. Galileos rústicos y humildes, gente sin letra. Señor, es tremendo, mi alma te alaba, Jesús. Que se llenaron del poder de Dios y todos hablaron en lengua. Gente obediente que pudieron esperar 10 días ahí, orando, ayunando, unidos, sin moverse para ningún lado, obedeciendo al Señor. Gente obediente. Sea bendito el Señor. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Dice lo que explicamos hace un ratito, que cuando recibe usted el bautismo del Espíritu, Él se sumerge dentro de usted, usted queda lleno, usted viene a ser una habitación del Dios vivo. Se cumple lo que dice la Biblia, que Él habitaría en templos de carne. Que se toca esto. Si usted es cristiano, para Dios esto es un templo, una habitación, un tabernáculo donde Él, si usted es creyente, tiene Él que estar morando junto a su Espíritu. Gloria a Dios. Pero también dice que se le pasaron lenguas de fuego. Dice que se metió para adentro el fuego y se metió para adentro el Espíritu. El fuego se veía como fuego, lengua de fuego, pero el Espíritu soplaba como un viento recio. Gloria a Dios. El fuego entró y quemó a Pedro. Gracias a Dios que lo quemó. Y el Espíritu entró y puso a Cristo en Pedro. Ya Pedro no vivía, ahora vivía Cristo en él. Ahora Pedro se iba a parar a ministrar, pero no era Pedro, era Cristo a través de Pedro, él se iba a ministrar. Por eso que el Señor dijo, como el Padre me envió, así yo os envío a vosotros. ¿Cómo envió el Padre a Jesús? Pues en un cuerpo humano como este, pero lleno de Dios. ¿Cómo nos envía a nosotros? En un cuerpo humano como el de Jesús, pero con la misma plenitud del Espíritu que Cristo tenía. Pues tenemos toda la autoridad que Cristo tenía, toda, por el Espíritu. ¿Cuántos entienden? Gloria a Dios. Movámonos en ese ambiente, no en espíritu de vanagloria, porque es Él el que lo hace todo. No ostentando nada, pero sintiendo y creyendo la autoridad total que tenemos, porque Dios nos la dio. Y cuando se le pare frente al diablo, dígale al diablo la autoridad que usted tiene. Y háblele como el que tiene autoridad. Cristo hablaba como el que tenía autoridad. ¿Qué tenía? La plenitud del Espíritu Santo. ¿Y usted y yo qué tenemos? Si somos creyentes y estamos llenos del Espíritu, la plenitud del Espíritu es mismo. En Cristo, la plenitud de Dios encarnó. Y ahora eso mismo sucede en la iglesia. Dios está encarnado ahora en la iglesia. Usted y yo, cuerpos de carne como el de Jesús, pero el Espíritu de Dios, todo Dios dentro de nosotros. Muévase en esa confianza y en esa llenura y no permita que ningún diablo bombero le apague el fuego de ninguna manera. A Jesús se lo trató de apagar, pero no pudo. Y a nosotros si nos movemos en la obediencia, en la humildad, en la fe que se movió el Señor. Gloria sea a Dios. Que sí, que todos fueron llenos y todos hablaron en lengua. Repetimos algo que mencionamos la vez pasada. El que habló las lenguas, o los que hablaron las lenguas, fueron los creyentes. Eso está claro. No fue el Espíritu Santo, el Espíritu Santo los llenó. Le insinuó al entrar dentro, le insinuó al Espíritu de Pedro un lenguaje nuevo. Y el Espíritu de Pedro dio la orden y Pedro abrió la boca, abrió esa boca hacia afuera y habló de lengua. Entienda eso para que no pierda la bendición. Que sí, cuando termine el estudio comencemos a orar. Usted esté muy alerta si usted no ha recibido el bautismo del Espíritu. Si usted no ha hablado nunca en lengua, esté muy alerta. Y cuando comencemos a orar, de pronto usted va a sentir la bendición del Espíritu, la corriente que fluyó, un calor que entró. Esté alerta que le van a dar las lenguas. ¡Aleluya! ¡Dios! ¡Ay, mamá! Se las van a dar. Porque para eso fue que nos trajeron aquí esta mañana, para que seamos. Recibamos esta bendición tan gloriosa. Que sí, que cuando usted sienta esa bendición,
esté muy alerta porque va a sentir algo raro para hablar, deseos, una insinuación de hablar algo raro. No titubee, abra la boca y hable. Pues son las lenguas, y cuando salga el primer vocablo, ahí se le va a formar el enredo grande de lengua. Usted va a parecer una ametralladora de lengua. Alabado sea Dios. Bendito sea Dios. La vez pasada, más de 70 recibieron el bautismo la vez pasada, el sábado pasado. Pero mire la multitud que está hoy. Yo creo que de ahí, probablemente como 1000 hermanos más que la vez pasada. Así que esperamos que muchos más sean bautizados hoy. Y lo que he pedido y he estado orando y clamando es que no se quede ni uno solo sin el bautismo. Porque esa es la perfecta voluntad de Dios, que ni uno solo de estos pequeñitos esté sin el bautismo, para que cada uno de nosotros seamos un testigo de Jesucristo. Ahora, usted en su mente esté muy atento, muy en comunión con Dios. Según oye, prométale al Señor ahí calladito, que el Señor lo oye. Lléname, que te prometo ser testigo fiel. El problema y el error de muchos aleluyas, que ya no son aleluyas, son aleluyitas ahora, reciben el bautismo y no le testifican a nadie de Cristo. En pocos días se les contesta el poder. Vamos a ver eso en la Biblia de amén. Y ya ustedes lo ven, que Dios los bautizó y parece como si no hubiera recibido nada. Porque en cuanto uno deja de obedecer al Señor, se contrista el espíritu y ya la manifestación se le desaparece a uno. Así que Dios lo quiere llenar. Si usted tiene su corazón decidido para el Señor, para ser un testigo, un discípulo del Señor, lo va a llenar. Pero asegúrese de mantener luego esa llenura. Manténgala. Cuide ese depósito que Dios va a poner en usted. Con la sanidad divina sucede lo mismo. Dice que Dios sana, y usted ve la persona perfectamente sana, un creyente, un evangélico, y a los 3 días lo ve más enfermo que nunca. ¿Y qué pasa? Pues Dios lo sanó. Se le desaparecieron los síntomas, testificó, podía hacer esto, aquello que antes no podía. ¿Y por qué ahora usted ya está enfermo? El diablo le robó la bendición. Y esto es un síntoma mentiroso, y él le creyó al diablo y no a Dios que lo había sanado. Y ahí Satanás se le ríe en la cara y le pone el asunto peor de lo que lo tenía antes. Que sí, nosotros tenemos que retener las bendiciones que Dios nos da. Retenerlas. Sea bendito el Señor. Se ven hoy en día ministerios que años atrás Dios lo usaba poderosamente, y hoy en día siguen ministrando, pero no se manifiesta el poder como antes. ¿Qué es lo que pasa? Algo raro pasa, porque la voluntad de Dios es que crezcamos día a día hacia arriba, de escalón en escalón y de gloria a gloria. Aquí no hay camino hasta los automóviles son los que tienen River, nosotros tenemos River, nosotros para arriba todo el tiempo. Pero si uno se descuida en la oración, se descuida en el ayuno, se descuida en la lectura de la palabra, se descuida en la alabanza, en la adoración a Dios, en la comunión con Dios, se empieza a dedicar a montones de cosas que no es la perfecta voluntad de Dios que uno se dedique, ahí es donde empieza uno a perder unción. Y donde de pronto ya no tiene la unción que tenía antes para predicar. Y ya no se sana tanto enfermo como antes. Y ya no se ve la bendición como antes. Se convierte en tantas almas. ¿Y qué pasa? Y ahora no hablo nada más que de las glorias pasadas. Ahora todos los testimonios son, y cuando yo prediqué en tal parte 10 años atrás, no, el testimonio debe ser cuando prediqué anoche, aquí en Chile, cuando prediqué antenoche, aquí, ese es el testimonio. Cosas viejas pasadas, ya son cosas. Alabado sea Dios. Y ahora, ¿qué está haciendo Dios conmigo ahora? El reto mío es que ahora me esté usando igual o más que antes. Pero si hay descenso, ahí es donde yo me encierro con la habitación y digo, un momentito, aquí estoy contigo. Hasta que no me deje unción fresca en mi espíritu, y yo ministre con más autoridad y más unción que antes, aquí me quedo. Mi alma te alaba, Jesús. Sea bendito el nombre de Dios. Para abordar en esa parte, Hechos capítulo 4, dice que cuando los apóstoles ministraron en Jerusalén, los metieron a la cárcel. Les prohibieron dedicar la palabra a los grandes líderes religiosos de aquellos días. Prohibido, aquí no pueden predicar. Hoy en día nos pasa lo mismo. Vamos a lugares donde se nos prohíbe predicar, y a veces no se nos prohíbe, pero hay grandes líderes evangélicos que le prohíben a la gente ir.
y los botan de las iglesias y van. Pero oramos para que algún día se conviertan. Mi alma te alaba, Jesús. Porque, hermano, me da temor a mí terrible prohibirle a una persona que vaya a una campaña como la que estamos dando en el Parque O'Higgins. Es un insulto al pastorado que está respaldando esa campaña. Eso es como decir que los pastores que están respaldando esa campaña son torpes, son estúpidos y no tienen entendimiento. Porque si eso es la de Dios, entonces ¿por qué hay más de 300 pastores respaldando la campaña? Es un insulto a un pastoral. Porque a mí no me preocupa que me insulten, ya están acostumbrados a eso, ya es una rutina. Alabado sea Dios. Nos fuimos a México, nos dedicaron las portadas más lindas de los periódicos, de payaso para arriba, no sé cuánto dijeron. Y dije, gloria a Dios que soy un payaso de papá. Alabado sea Dios. Dicen mil cosas, pero le caen unos juicios de tan terribles, algunos lloran y gritan por ellos. Con todo y eso, Dios derrama un juicio que es tremendo. Un hombre que me insultó terrible ahí en México, por televisión, cuántas cosas. Apenas se acabó la campaña y se murió. Pero lo triste fue que no pudieron determinar que estaba vivo, lo dejaron vivo. Y entonces cuando se fue la gente y quedó enterrado, el sepulturero oyó una gritería y en vez de ir corriendo y abrir el sepulcro y sacar al hombre, le dio miedo. Creyó que fantasma, el problema de la gente ignorante, se fue huyendo. Contó cuando vinieron, ahora sí que estaba muerto. Y los médicos se examinaron y dijeron, no, murió asfixiado ahí dentro. Dice que es terrible. Por eso es que a mí me da temor cuando, oye, que sea quien sea, aunque sea un líder evangélico, aunque sea quien sea, cuando se difama de hermano y se hable ese tipo de asunto, de eso es el diablo, eso es esto y lo otro. Mira, hermano, tiembla porque Dios es justo. Sea bendito el Señor Jesús. Le da una tristeza que se le robe a gente que tiene hambre y sed de Dios bendiciones tan grandes como las que Dios nos está dando en el Parque O'Higgins. Y las que nos va a dar en los pocos días que quedan, las grandes son las que vienen. ¡Alabado sea Dios! Las grandes son las que vienen. Pero sé la bendición grande que hay para hombres de Dios de visión, que han estado respaldando, entendiendo que es parte de lo que Dios quiere hacer, parte, porque Dios tiene tantas otras cosas, parte de lo que Dios quiere hacer para que Chile sea para Cristo. Sea bendito el Señor Jesucristo. Los apóstoles fueron a la cárcel, les prohibieron predicar. Los grandes líderes han sido a veces los enemigos más grandes de Dios. De ninguna manera prediquen ese Jesús aquí. Pedro le dijo, ¿y a quién voy a obedecer? ¿A Dios o a ustedes? Sea glorificado el nombre de Dios. Si es antes del bautismo del Espíritu Santo, Pedro sale corriendo como lo había hecho antes y niega a Jesús, pero ahora estaba lleno de Cristo y Cristo no corría. Mi alma te alaba, Jesús. Le dijo cara a cara a los grandes príncipes judíos y a los grandes sacerdotes, ¿a quién voy a obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Se paró firme y se metió a predicar y a la cárcel después. Pero vale la pena irse a la cárcel por obedecer a Dios. Pero cuando lo pusieron en libertad, Hechos 4, verso 23, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Cuando oyeron eso, los discípulos levantaron unánimes la voz a Dios y comenzaron a orar. Fíjense que los discípulos estaban como medio atemorizados, como que el asunto de que los metieran a la cárcel y eso como que los había contristado un poco. Pero cuando oraron unánimes y clamaron a Dios, y lo último que oraron fue verso 29. Ahora, Señor, mira sus amenazas. Concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Y tú extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Sé que los primeros creyentes no concebían que se predicara sin milagros, prodigios y señales. Oí que prediquemos con libertad, dijo. Oraron, pero que se hagan milagros y prodigios. ¿Qué pasó? Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Que tiemble estoy también. A tu gloria, Padre. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Quiere decir que algo había pasado, que la llenura de Pentecostés como que se había menguado. Porque en Pentecostés dice que los llenó.
Y una cosa que está llena, usted no la puede llenar de nuevo. Tú consigues un vaso y llénalo hasta el borde. Y entonces viene otro con agua y te dice, no tiene que echarle, está lleno. Ahora, si ese vaso te lo dejas ahí 3, 4, 5, 6 días quietecito ahí, el agua se evapora y entonces te dice, pero ahora le puedo echar de nuevo porque ya no estaba lleno. Algo similar le pasó a los discípulos. Parece que le dio temor el asunto de la cárcel, se quedaron quietos allí medio escondidos y como que se le apagó la bendición. Y le tuvieron que dar unción fresca del Espíritu y derramar el poder de nuevo, temblar otra vez el lugar y quedar llenos de nuevo. Y cuando estuvieron llenos de nuevo, salieron para afuera y dijeron que me metan en la cárcel de tierra. Y predicaron con señales y con milagros y con prodigios. Es decir, que cuando usted ve el evangélico, pero es que yo no me atrevo a hablarle, ese no está lleno. Es un diablito de timidez. Ordénele que se vaya en el nombre de Jesucristo. Y cuando usted lo ve con esa titubeo, porque está lleno, está libre en el Espíritu. Libre. Y por eso es necesario orar y ayunar. Y de vez en cuando apartarse con el Señor un día o 2 o 3 en ayuno. Porque uno enseguida que está esos 2 o 3 días solito con el Señor. Y ora no 1 o 2 horas al día, sino 7, 8, 9 o 10 al día. Y en esos días especiales. Cuando uno sale de ahí, uno encuentra como que camina por el aire. Y como que uno siente una libertad para orar y una libertad para hablar la palabra. Y eso es decisivo, porque todos los siervos de Dios han tenido que hacer en toda la gente. Y los pastores, sonríanse que Dios les ama y el Señor también. Y los evangelistas, gente con ministerio, deben sacar frecuentemente, el Espíritu de Dios le va a dirigir si usted le pregunta. Tiempo para apartarse con el Señor un día o 2 o 3 y olvidarse de todas las muchísimas obligaciones que tenemos, porque esa es la obligación más importante, mantenerse lleno del poder, para que seamos el instrumento del Espíritu. Y si es pastor, usted pastoree y dirigido por el de arriba. No se vaya a volver un tirano, ni un Hitler, ni un Mussolini, que agarre un montón de ovejitas y las doblegue y las esclavice y las vuelva un manojo de huesos secos, sino que usted sea la cabeza de Cristo delante de Dios. Con su cabeza entre el mensaje del Señor, la llenura del Espíritu, haga que usted lo que hable sea por el Espíritu, lo que piense sea por el Espíritu, porque cuando estamos llenos tenemos la mente de Cristo. Sea el reto del evangelista que cuando llame, vaya, aquí la bendición, lleve palabra que mueva a la gente a convertirse y al que está adentro a llenarse más. Es fácil de entender. A veces yo estoy viviendo lo más cerca que puedo de Dios, sin embargo encuentro como que la unción de oración ya no es igual. Ya yo me inquieto. Señor, dirígeme. Y seguir siendo la dirección de Dios, apartarme con Él. ¿Cuántos días? 1 día, 2 días, 3 días. Eso es problema de Él, porque yo no vivo, el que vive es Él. Eso es problema de Él. Cuando yo venía para Chile, cerré mi oficina. Mi esposa sacó todos sus asuntos para otro ladito que tiene preparado cuando sucede eso. Y ya me tengo que ir. Y dije, no apures, pero pronto vuelvo otra vez. Y yo me cerré. Cuando me cierro, ¿cuántos días son? Hasta que no me hable, no salgo. Como el Dios mío me prometió que su espíritu me guiaría toda verdad y le dirigiría. Pues ahí estoy. Paso 1 día, 2 días, no me dice cuándo es. Y yo sigo, y sigo, y sigo, hasta que de pronto el Espíritu de Dios me habla. 5 días son, 4 días son, 7 días son. Entregas mañana, porque Él sabe lo que hace. Bendito sea Dios. Hay poder en Jesús. Gloria a Dios. Y ya yo sé que salgo para Chile capacitado para una batalla como esta. Cuando está el diablo tirándonos con todo lo que tiene. Pero nosotros le estamos tirando con todo lo que tenemos también. Alaba sea Dios. Bendito sea el Señor. Quiere decir que Dios lo quiere llenar del Espíritu. Y si usted no está lleno, lo va a llenar en esta mañana. Gloria a Dios. Pero usted tiene que mantenerse lleno. Después no se descuide. Ni vaya a avergonzar esa bendición tan grande que Dios le va a dar. Sino que usted la use para lo que Cristo dijo. Para que me sea testigo. Jerusalén, Samaria, Judea y hasta los confines de la tierra. Como Dios lo diría. Dios le va a dirigir. Dios le va a dirigir. Pero Dios lo va a llenar para que usted sea testigo. Entiéndalo. No lo va a llenar solamente para quedarse en el espíritu de la iglesia.
Eso es parte del Evangelio, a mí me gusta eso, eso es lindo. Hay bendiciones muy grandes cuando uno en el Espíritu avanza, muy grandes. Hay gente que no lo entiende, pero yo lo entiendo, porque Dios me lo ha hablado. Y lo he probado hasta la saciedad. No lo va a llenar solamente para que ore en lengua, eso es importante, decisivo. No solamente para eso. No lo va a llenar solamente para que usted ostente que es tan espiritual. Reprende ese diablo. Lo va a llenar sobre todo para que usted sea un testigo de Cristo, que sea un ganador de almas. Lo va a llenar para que usted sea más humilde, tenga más amor, tenga más bondad, sea más obediente a Dios, a su pastor, a su iglesia. Porque mientras el pastor está ceñido a Cristo, usted tiene que ceñirse a Él y cuidadosamente, o va a caer en un lazo de Satanás. Ceñidos a vuestros pastores. No apartarse de la congregación, eso es palabra de Dios. Firme ahí en su congregación, firme con su pastor, y el pastor agarrado de Cristo con temor y temblor. Que yo no te falle, que yo no vaya a hacer las cosas en mi voluntad, con mi deseo, ni con mi carne, sino por tu espíritu. Se mueve todo entonces en orden de Dios. Y la iglesia se llena de la gloria de Dios. Bendito el Señor. Estamos a Hechos, capítulo 8. Gloria a Jesús. Hechos capítulo 8, cuando Felipe, en aquellos días de la persecución, descendió a Samaria y predicó. Dice que Felipe no era un apóstol, era un diácono de la iglesia. Tenía el ministerio de evangelista. Y predicó y se convirtió una multitud de gente en Samaria. Y hubo milagros de todo tipo. Dice que no eran los apóstoles los únicos que estaban llenos de la gloria de Dios. Eran todos los creyentes, llenos del Espíritu. Todos los dispersos predicaban por todas partes. Y uno de ellos fue Felipe. Cuando se convirtió aquella multitud de gente, dice aquí en el verso 12, cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Cristo dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Felipe, que sabía muy bien lo que hacía, bautizó a esa multitud de gente. Pero entonces pasó algo más importante que eso, porque eso es muy importante, que el creyente que acepta a Cristo sea bautizado.